este círculo vicioso que nunca termina. La mamá de Antonia fue violada, o sea, ella fue violada, ella misma. Antonia fue producto de una violación de su padrastro. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí nuevamente. Mi nombre es Vero Arroyo y él es mi buen amigo Carlos Barrios. Y estamos aquí en Intramuros. El día de hoy, en nuestro segundo episodio, hoy te quiero platicar de una mujer. Hoy vamos a hablar de una mujer. Ya habíamos visto, ya habíamos comentado que la dinámica de nuestro podcast es hablar de mujeres, de hombres, de menores de edad incluso, y realizar un análisis criminológico y un perfil criminológico, no un perfil criminal. El día de hoy vamos a platicar de una mujer llamada Antonia, ¿vale? Fíjate que es muy interesante la teoría, y muchos autores dicen que de tiempos de antaño, ¿no? Que la única manera en la que una mujer podría delinquir era a través de la prostitución. O sea, que era la única manera. O sea, no tenía, lo que me da a entender a mí, obviamente yo estoy en desacuerdo completamente, lo que da a entender es que la única manera en la que una mujer puede pensar más allá para hacer un mal es prostituirse, como si prostituirse fuera algo negativo. Sin duda puede llegar a ser concebido como algo negativo, ¿no? Pero yo creo que más social, ¿no crees? Porque, bueno, es que yo creo que este es un comentario muy atrevido, ¿no? A ver. Porque podría decir que... Quita tus manos de acá. Que a lo mejor, pues ya cuando es negocio propio y tú estás decidiendo qué hacer con tu cuerpo, pues podría ser... Para ti es tu decisión, es tu cuerpo. Tú sabes hasta cierto punto igual con quién te arriesgas y con quién no. Exacto. Y las medidas sanitarias y precautorias que tú vas a ocupar, ¿no? Para llevar a cabo esta actividad. Exacto, y no necesariamente significa que prostituirte sea una manera de delinquir. O sea, yo siento que la mujer puede llegar muchísimo más allá. Yo siento que incluso la mujer, y no sé, público, ¿qué opina? Por favor, díganos. Pero siento que la mujer puede llegar a ser un poquito más intensa que el hombre. Sí, claro, pero... A ver. Ahí está un claro ejemplo. No, porque yo considero que las mujeres a lo mejor viven los sentimientos un poquito más fuertes que los hombres. Y todo tiene una razón de ser química, neurológica, hormonal, sí. Todo eso, ¿no? O sea, no es porque la mujer esté loca y el hombre no. No, sino que tenemos... Todo nuestro cuerpo, todo en nuestra vida es muy diferente. La perspectiva de un hombre de una misma cosa es totalmente diferente a la de una mujer. Exacto, sí, completamente. Entonces... Pero con respecto a lo que decías, también había escuchado algún comentario que donde referían que las mujeres no podían ser asesinos seriales. Y tenemos en México un ejemplo muy claro, la Mataviejitas. Sí, exactamente. O sea que creo que por lo menos en esto y en muchas cosas más, obviamente, hay igualdad entre hombres y mujeres. Claro. Totalmente. Pero fíjate que ahorita hablaste de un tema súper interesante. No me quiero desviar mucho, pero nos vamos a desviar porque merece la pena. Del término asesino serial. Yo disto mucho este término, ¿no? Porque, en primer lugar, asesino serial, hay mucha teoría que indica que un asesino serial es la persona que comete mínimo 3 homicidios con un tiempo, con una periodicidad entre cada uno de ellos. Por ejemplo, hay uno, luego de 10 días, un mes, lo que sea, comete otro, luego otro, o a partir de determinado número de delitos ya se considera un asesino serial. Pero yo te pregunto, o sea, ¿qué pasa con, por ejemplo, un genocidio? Ahí ya no es un asesino serial porque no lo cometió en diferente momento dentro del espacio. O sea, o por ejemplo, ¿qué pasa a una persona que viola constantemente a una niña, a una joven, a quien sea? ¿O entonces será violador serial? O sea... Sí, exacto. Buena pregunta. ¿Existiría el término violador serial? Ajá, exacto. O robador, ratero serial, o defraudador serial. O sea, yo creo que categorizar el término a una constante repetitiva de actos, para mi punto de vista criminológico, no es lo correcto.
¿no? Porque aparte, o sea, como la propia palabra lo dice, lo estamos etiquetando a la persona. Y aparte, ¿a partir de cuánto ya eres serial? Hay veces que puede que una persona, y lo vamos a ver, comete un solo homicidio, pero de la peor manera que te puedas imaginar. Y es mucho más agresiva esa manera de cometer ese homicidio a una persona que mata a 10 personas, que solamente con un balazo. Sin duda la muerte, o sea, el homicidio es algo completamente deleznable, ¿no? Pero, o sea, la intensidad con lo que se comete es mucho peor. Entonces, para mí ese término es inadecuado. Ahí está bien, pero vamos a seguir hablando de lo malo que son las mujeres para los hombres. ¡Rayos! Producción, llévatelo. Sí. No me quieras cambiar el tema. Hoy las mujeres son las malas. Bueno, hoy está bien, vamos a hablar de las mujeres y efectivamente hoy las mujeres son las malas, algunas otras. Pero bueno, hoy como te decía vamos a platicar una mujer llamada Antonia. Ella, te voy a platicar un poquito primero de los hechos, de cómo fue el delito y ya luego platicaremos un poco de su historia de vida, ¿te parece? Te voy a platicar. Antonia se juntó con una persona llamada Ramiro. Antonia se juntó con Ramiro y Antonia ya tenía 2 hijos de ella, un hombre y una niña. Okay. ¿Vale? Y ella cuando se juntó con Ramiro súper buena onda, le dijo, yo le pongo mis apellidos a los vatos. Y te cuido tus chavos. Y te cuido tus chavales, no te preocupes, exactamente. Entonces, y bueno, con este Ramiro tuvieron 5 hijos más. O sea, en total ya tuvieron 7 hijos. 2 de ella y 5 entre los dos, ¿vale? Solamente existe el niño grande, el de Antonia. Todos los demás eran puras niñas. Ajá, exacto. ¿Ves? Nos siguen invadiendo las mujeres aquí. En este capítulo es el ataque de las mujeres. El ataque de las... Oye, sí hay que cambiarlo, ¿no? Sí. Exacto. Desde que la mayor tenía 6 años, Ramiro comenzó a violarla. Aquí lo interesante de ver es que Antonia sabía todas las violaciones que su esposo cometía ante sus hijas. O sea, la propia hija de ella y también las hijas que tenían entre ellos dos. Luego tuvieron, como te comentaba, ¿no? Primero se juntaron estos dos, ella tenía las 2 hijas, desde que se juntaron, Ramiro comenzó a violar a la pequeña. Cuando tuvieron sus 5 hijos extra, y bueno, cuando la pequeña, la más grande de ellas, pues empezó a tener por ahí de 5 o 6 años, del mismo modo Ramiro comenzó a violarlas, a las 2, ya a la otra más grandecita que ya habrá tenido como unos 10 añitos. Que era su hijastra, ¿no? Exacto, a su hijastra principalmente. Y después a su hija. Exacto, y luego a su hija. Y luego a la más pequeña también comenzó a violarla. O sea, como que él dijo, ya va creciendo y pues va violando a todas, ¿no? Ramiro, Ramiro comenzó a violar a todas, pero también es interesante platicarte que el hijo grande de Antonia también comenzaba a violar a todas las pequeñas. O sea, no nada más Ramiro violaba a su hijastra y a sus propias hijas, sino que el hijastro de Ramiro también comenzó a violar a todas sus hermanas. Yo apenas estoy leyendo anécdotas de algunas terapeutas que han atendido este tipo de casos. Y de los comentarios que decían, era que las familias incestuosas tienden a tener relación con otras familias incestuosas. ¿A qué me refiero? Que una mujer que fue violada en su infancia tiende a tener relaciones con un hombre que fue violado en su infancia también. Como que se atraen, ¿no? Sí, exactamente. O sea, es un factor que la verdad yo no entiendo muy bien. ¿Cómo pueden llegar a...? ¿Qué es lo que llama la atención? Y que puedan volver a converger esas dos vertientes. Es como, a manera de analogía, sería más o menos como cuando el típico roto para el descosido, o sea, de que yo como mujer, que me gusta que me peguen, me voy con el vato que me pega, entonces, pero ahí estoy, ¿no? O sea, el típico pégame, pero no me dejes, es una relación tóxica, ¿no? Entonces aquí, a manera de analogía, podría ser algo así, ¿no? Las tóxicas. Sígueme dando material, pero tú. Oye, bueno, yo estoy viendo te estoy dando todo, así que, órale. Las tóxicas. Las tóxicas, ¿cómo era hace ratito? ¿De las mujeres malas? Ajá, pero ¿cómo lo habías denominado? El ataque de las mujeres. El ataque de las mujeres tóxicas. El ataque de las mujeres tóxicas. ¡Qué horror! Y en el episodio de hoy, el ataque de las mujeres tóxicas. Nuevo episodio. Bueno, como ya te comentaba, o sea, la dinámica
fue muy simple, ¿no? O sea, él violó... Y yo no dudo, fíjate, amigo, que sin duda alguna, Ramiro, dentro de la relación matrimonial con su esposa, que era Antonia, seguramente hubieron miles y millones de violaciones, ¿no? O sea, no lo dudo que hayan cometido constantemente este tipo de delitos, ¿no? Es algo muy interesante, porque cuando los detienen a ambos, a Ramiro le dan una sentencia de 70 años de prisión, los dos en Cholula. Le dieron una sentencia de 70 años de prisión, mientras que a ella inicialmente le habían dado una sentencia de 45 años de prisión por violación calificada. Pero después, al entrar a la prisión, el área de medicina, no de psiquiatría, el área de medicina y creo que psicología, argumentaba que podría tener un leve retraso mental. Entonces se la bajaron a 13 años y la señora ya está libre. Chan. Mm. ¿Ya ves? El ataque de las mujeres. El ataque de las mujeres tóxicas. Ándale. Sí, ya Ajá. mucho. O sea, para mí se me hace algo... Digo, yo no creo que esta mujer haya tenido un retraso leve. Ahorita voy a platicar más o menos cómo fue toda su historia, porque podamos determinar esta parte. Pero no creo que haya sido eso, ¿no? Más bien fue una persona completamente sumisa y que dejó pasar por alto muchas situaciones importantes para con sus hijas, ¿no? Pero bueno, el individuo los dos estaban en prisión en Cholula, eventualmente ellos se veían, a la señora eventualmente la iban a ver porque sus hermanas, porque evidentemente sus hijos no querían verla, antes de salir de prisión, eventualmente su hija la iba a ver y pues ella refería que cuando saliera de prisión, ella iba a vivir con una de sus hijas. O sea, no sé cómo podría llegar a pensar la hija de... Que le iba a aceptar otra vez. Ajá, exacto, que le iba a aceptar otra vez, ¿no? Sí se me hace un poquito interesante. Te voy a platicar un poquito. Con esta señora se realizaron algunas entrevistas en el Cerezo, nuevamente te repito, en Cholula. En esas entrevistas, en las primeras ella decía estar arrepentida. Pero ¿tú cómo te imaginas? ¿Tú cómo crees que una persona se muestra arrepentida? O sea, físicamente, ¿cómo crees que se verá? No, pues es el estado de ánimo. Anímicamente, o sea, tú puedes ver a tu amigo, tu familia, con el simplemente hecho de verlo, puedes decir, no, esta persona trae algo interno, ¿no? Pero, ¿qué características podrías ver? Pues a lo mejor un estado de ánimo muy bajo, Ajá. pocas ganas de entablar una relación, por igual y dejar de comer. Ándale, exacto, ¿no? O incluso, mira, el llanto, se dice que cuando estás triste lloras, pero hay muchas personas que no pueden llorar. Entonces el llanto puede ser una machas. ¿Son qué? Machas. Son machinas. Machinas. El ataque ataque de las mujeres tóxicas machinas. Exacto. Oye, me gusta. Cambia la producción, por favor. Permíteme, por favor. Sí. Bueno, entonces... Exactamente, ¿no? O sea, pero al final de cuentas tú percibes en su mirada, en sus ojos, en sus palabras, tú percibes lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, te percibes diferente, no comes, no quieres hablar, solamente respondes así como muy triste y sin ganas, ¿no? Y con el nudo en la... monosilábico. ¿Cómo Ándale. estás? Bien. Ajá. No, son dos. Con bien. Bueno, ¿estás bien? Sí. Ándale, sí. ¿Me quieres? No. ¿Estás triste? Sí. Sí, ¿qué te importa? No, son muchas. Exactamente, ¿no? Pero bueno, te decía que en las visitas al Cerezo de Cholula, cuando visitábamos a esta persona, cuando la íbamos a entrevistar, ella se decía como arrepentida, obviamente, o sea, una cosa, te preguntaba todo esto porque yo creería que una persona arrepentida se vería toda triste, como que llorando, como mal, o sea, anímicamente mal, porque he visto varias personas, que luego platicaremos de una en particular, que yo veía como se estaba desgarrando interiormente, pero esa señora era así, ¿estás triste? Sí. Que dices, tristísimo. Okay. Ajá, así de que típica actuación de mujer que sos de la vida real. Ándale. Así, ¿no? O de la Rosa de Guadalupe. Pues así. Ahí el aire. Sí. No, producción, ¿no tienes una florecita? Bueno, estás a las veces en florecita. Exacto. Ándale, así, ¿no? No se le creía a la persona, no sufría, parecía que sufría, pero no sufría en realidad, no lo podías ver, no se quiebra. O sea, yo no puedo creer, el podcast anterior tú platicabas que no soportabas ver a un perrito sufriendo. Ajá. Ahora imagínate que sea un familiar tuyo, que sea tu propio hijo, y que algo le pase. No puedo imaginar la cara de, pues, o sea, no te quiebras, no sientes, no lo sufres, no lo vives, no tienes empatía con estos sentimientos, ¿no?
O sea, no sé, en mi mente como que no llego a... Pues tan solo imagínate cuando ha pasado que le dan la noticia a los padres que alguno de sus hijos tuvo algún problema. O sea, tan solo, ¿no? Exacto. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, que lleguen y... vamos a imaginar una escena. Llega un policía a avisarle a una mamá, sabe que señora, su hija fue violada. No. O sea, imagínate la... Hasta en shock se quedan, Sí, ¿no? sí, Te exactamente. desmayas. Y ahora peor, tú lo sabías. Ujú, Y yo creo que muchas veces hasta lo vio, ¿no? ujú, sin duda, ahorita vamos a platicar todo eso. O que su hija o su misma hija le dijo, ¿sabes qué, mamá? Esto como que siento que no es normal. Ujú, exacto, ¿no? Y ella así de, Ajá. X. Sí, Exacto, exactamente. Y bueno, ella, te digo que en las entrevistas es completamente indiferente, parecía como dura, casi no lloraba, solamente como que al final, de esas veces que te esfuerzas por sacar la lágrima, pues así, solamente al final una mini lágrima, pero... Ajá, así de se sal. producen un zoom al ojo de ver así como... Ajá, exacto, así de, ponle la gotita aquí, Sí. así. Ándale, exacto, exacto. No lo logra, ¿no? O sea, cuando medio quería llorar y ya sabes, empezaba a hablar de, ay, es que mi hija, y ya sabes, ¿no? Pero le veías los ojos y Íntegra. cristalinos, ajá. Y ella refería que daba a entender que lo que ella refería como que parecía que lo que había pasado pues no era gran cosa, ¿no? Era como que algo muy simple lo que había pasado. O sea, no era trascendental. O sea, vive en otro nivel completo de realidad, en donde ella cree que, te voy a decir por qué. Cuando tú sabes que las personas que tienen un nivel económico bajo, pues existe mucho hacinamiento, ¿no? Ujú. Es decir, en una casa muy pequeña viven muchísimas personas. En una cama llegan a dormir 3, 4 personas, ¿no? Entonces no creas que se respete la intimidad de los padres y del hermano hombre, de la hermana mujer. O sea, no, todos viven juntos y duermen juntos y hacen todo juntos. Entonces, obviamente, primero, la hija de Antonia dormía con los papás y luego ya las otras hijas de Antonia, igual de los dos, perdón, dormían también con ellos. En el momento en el que era de noche, Antonia podía sentir los movimientos de la cama y podía escuchar cómo Ramiro le decía, a ver, ya sabes, ¿no? Las típicas cosas de, a ver, déjate, y la niña pues llorando, quejándose. No, imagínate. Se podía escuchar, se podía hacer, incluso ella logró ver cómo Ramiro le tapaba la boca y pues encima de ella la violaba o la manoseaba y lo veía. Me explico, o sea... Sí, aquí voy a decir un término. Imagínate tener al enemigo en casa. Exacto. De que te supone que los padres son los protectores. Uh-huh, uh-huh. Y qué trauma, ¿no? O sea, ¿qué está pasando por la cabeza de esta señora para poder... permitir. Ajá. Y en la misma cama. Bueno, igual en el mismo cuarto, ¿no? Sí, no, y en la misma cama. O sea, ella misma te puede decir, si yo sentía, obviamente, o sea, no es que te lo dijera, ¿no? A regañadientes, pues va sacando información. Ajá. Y todo eso, ¿no? Pero pues, a final de cuentas, aceptaba que efectivamente, ¿no? O sea, ella sentía cuando él la tocaba, cuando él la violaba. ¿Y sabes por qué ella lo permitía? O sea, ¿tú por qué creerías que ella decía, pues bueno, lo voy a permitir? Ha de ser una razón muy importante como para permitirlo, ¿no? Que se libre el galán. Sí, era guapísimo, ya sabes, ¿no? Yo creo que por eso... Pues no. La razón era muy simple. La señora decía, ¿quién nos va a mantener si no es él? O sea, él sí me pega, es un alcohólico, es violento, es violador mío, de mi hija y de nuestras hijas, pero ¿quién nos va a mantener? O sea... Para mí no es una razón suficiente como para decir, órale, va. No, y que nos diga la audiencia si... Sí, es una razón yo creo suficiente. Que ninguno lo permitiría, ¿no? Exacto, no, por supuesto que no. Fíjate que algo interesante en relación a toda esta parte, vamos a entrar un poquito a la dinámica de vida de ella para poder entender un poquito el por qué permite todas estas cosas, ¿vale? La familia de ella era completamente disfuncional y conflictiva. Ella nunca conoció a su padre, o sea, nunca tuvo una figura de autoridad paterna, o sea, siempre fue la mamá. Y su mamá era muy violenta con ella. Entonces, la mamá, pues ya sabes, ¿no? Al no existir un padre, y tú sabes que ahí en algunos territorios, en algunos núcleos sociales, pues existe esta idea de sin el hombre no eres nada, ¿no?
Entonces, pues obviamente la mujer se juntó con otro. Eres una tóxica. ¿Ve? El ataque de las mujeres tóxicas. Sí, sigues. Te doy más herramientas. Sí. Exacto. Entonces, cuando la mamá de Antonia se junta con un tipo, el tipo la viola a Antonia. Ajá. Viola, o sea, no te sé, te voy a explicar la dinámica para que veas este círculo vicioso que nunca termina. La mamá de Antonia fue violada, o sea, ella fue violada, ella misma. Antonia fue producto de una violación de su padrastro, ¿me explico? O sea, la violó y tuvo esto. Cuando Antonia fue violada por su padrastro, por ahí de 7, 8 años, fue con su mamá y le dijo, mamá, me violó. La mamá, habiendo sido violada, dijo, ay, eres una mentirosa. Y aparte le dijo, eres una ofrecida. O sea, le echó la culpa. Ajá, le echó la culpa, exactamente, ¿no? Entonces, pues Antonia, ya sabes, ¿no? Se sintió súper triste porque su mamá no le creyó, etc. Antonia fue producto de una violación. Antonia la violan también. Y cuando su hija, entonces, es violada, a la misma edad a la que Antonia fue violada, la hija de Antonia le dijo, oye, mamá, fui violada por tu esposo. O sea, la misma dinámica que Antonia vivió. Y se supone que Antonia tuvo que haber entendido y haber dicho, oye, a ver, si a mí me violaron y mi mamá de babosa no me creyó, yo tengo que creerle a mi hija. Pero pues no. Exacto, no. ¿Y sabes qué le decía? Eres una ofrecida. Le estuve echando la culpa a la... Exacto. Y diciéndole que una niña de 7 o 8 años se le ofrece a un ruquito. O sea, en mi cerebro, y ruquito que podría ser, que evidentemente era su padrastro o hasta incluso su propio papá. O sea, en mi cabeza no tan retorcida como que no entra. No, esa escena como que dices, si eres mi papá, padrastro, esposo. Ajá, exacto. ¿Qué? Exacto. O sea, es un círculo vicioso. Todas fueron violadas. La mamá de Antonia fue violada, ella fue violada, sus hijas fueron violadas, todas fueron violadas. O sea, imagínate, en un solo núcleo familiar fueron violadas 6. Exacto. 6 mujeres. Exacto. Y no dudes que pues siga pasando. No dudes que eventualmente igual alguna se embarazó. O sea, ajá, no dudes que estará pasando. Eso es igual la situación importante. ¿El papá no tuvo hijos con alguna de sus hijas? Posiblemente sí. Digo, ahorita, o sea, la vimos y ya salió y pues ahorita no sabemos qué pasa con ella, ¿no? Pero no dudes que sí. Porque el tipo pues sigue en la cárcel. O sea, él sí va a estar durante un buen ratito en la cárcel. O sea, la tipa cubrió solamente sus 13 años, que para mí no fue justa su sentencia. Uh-huh. Para mí tuvo que haber recibido más tiempo. Porque fíjate que esto fue lo que te platiqué de la entrevista, fue de las primeras veces que la fuimos a ver. Posteriormente, luego de un par de años, la volvimos a ver y pues como que ya estaba ansiosa por salir, ya quería, ya se sentía un poco como arrepentida o un poco con esta tristeza. Pero yo no sé si la tristeza era porque ya sentía la realidad de ya voy a salir, ya me voy a enfrentar. Porque ella misma sabía que sus hijos no querían verla. O sea, ella sabía, o sea, ella quería que sus hijas fueran a verla y a hablar con ellas, pero ellas no querían. Solo una fue, creo que su hija... La hija de ella, no la hija de ellos dos. Ajá. Pero... Pues es que imagínate. Claro. O sea, ¿qué trauma? Por supuesto que no la quieres ver nunca. Mi mamá permitió que, bueno, en su caso, la hija mayor, que su pareja me violara. Exacto. Después, mi mamá permitió que mi papá me violara. Exactamente. Y todavía quiere que la vayan a ver. Y todavía quiere venirse a vivir conmigo después. Sí, pásale, por favorcito. Tóxica. Dale, tóxica. El ataque de la... Exacto. Ahora, pues como ya te comentaba, ¿no? Cuando ella se junta con este señor, bueno, se junta a los 22 años, ya sabes que primero tiene 2 hijitos, luego tiene 5 con esta persona, y ya surge toda esta situación... incestuosa. Incestuosa, ajá. Yo, lo que te comentaba al inicio, yo no creo que esta persona haya tenido, o sea, que Antonia haya tenido un retraso mental, que por lo cual le redujeron de 45 años a 13 años. 22 años. Ajá. No más, no sé hacer cuentas, 32 años menos. Ándale. O sea, es cierto decir que ella creció y se desarrolló en un ambiente, en una comunidad semiurbana, con una vivienda precaria, ya te comentaba que era todo hacinamiento, y era analfabeta. Pero ¿cuántas personas analfabetas no las ves con un trabajo regular, normal, con una vida igual, entre comillas normal, en donde tienes a tu pareja, tienes tus hijos y ya? O sea, no es que necesite el hombre andar teniendo relaciones con todos sus hijos. O sea, el analfabetismo no necesariamente te podría eximir
No. De que te digan, es que tienes un retraso mental. Ay, espérame, Aparte, recuerda que el desconocimiento de la ley. no te exime de la sentencia. Exactamente. Exacto, exactamente. Pero igual te voy a comentar algo Sí. aquí, Vero, con la cuestión que estamos viendo. Hay una organización internacional que calificó a México como el país en el primer lugar en abuso sexual infantil. Tenemos más de 4 millones de niños abusados al año. Qué triste. Sí, o sea, estamos mal. Y, ¿sabes? De cada 10 abusos solamente se ¿Se denuncian? denuncia uno. Ajá, se denuncia uno. Y de todos los denunciados, solamente el 2% hay una sentencia. ¿Y sabes por qué pienso que podría ser esa? O sea, la razón por la cual pasa esto. Es interesante, no sé si te había platicado. En los cerezos como más urbanos, Puebla, bueno, o sea, San Miguel, ay, no se me ocurren otros, porque los otros son como que más como pueblito, más distrito, más municipio, ¿no? Pero en este tipo de comunidades urbanas se aprecian más delitos, pues homicidio, secuestro, robo, principalmente robo, cualquier sí. tipo de robo, ¿no? Y alguna vez platicábamos tú y yo. Pero en este tipo de comunidades, un poquito más semiurbanas o un poco más rurales, se aprecia mucho la violación, pero la violación en familia. Y en familia y en donde sea. O sea, pero Sí. a lo que voy es que se aprecia mucho la violación. Y lo que comentábamos en algún momento, que ya platicaremos más de estos temas, es que el hombre, en ese sentido, tiene a su... Ya sabes del machismo, ¿no? Ajá, O sea, eso iba a ir. exacto, yo te quiero preguntar, ¿quién es la persona que genera el machismo? Bueno, tanto el hombre como la mujer. Pero exacto, los papás finalmente. Pero principalmente la mamá, que ya trae este pensamiento machista, en donde le dice a la hija, a ver, mija, sírvele los frijoles a tu hermano. Sino que se pare, pero tiene manitas. Por lo mismo que yo digo, tóxicos. ¿Ves? El ataque de los tóxicos. Sí, exactamente. Es que es cierto. O sea, una cosa es, oye, voy acá, te traigo algo. Y otra cosa es, párate y tráeme, porque yo no tengo mis manitas para hacer las cosas, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con algunos roles en el que, pues, tú tienes que hacer otra cosa, yo te apoyo, hoy me toca lavar a mí, ¿no? O sea, tú estás súper ocupado, ni modo que me vale y también lavas. Pues no, o sea, hay que ser equitativos en ese sentido, ¿no? Pero, pues, finalmente todo este machismo, pues, es generado principalmente por las mamás, que ya vienen con estas ideas de su machismo interno de su propia familia. Sí, de que ¿no? quien tiene la razón y como mujer estás para servirle es al lado masculino. Exactamente, que es el machismo completo, ¿no? Ajá, y esto permite las tradiciones, a lo mejor, bueno, mejor dicho, permite las tradiciones que afectan a la persona como tal. Exactamente. El modo de vida. Porque, un ejemplo, y otra vez volvemos a las creencias que tenemos en México, en Tlaxcala, en Guerrero y en Oaxaca y en Chiapas. Bueno, en Tlaxcala creo que... Bueno, sí venden mujeres, pero de manera diferente. Ándale. Es otro tema. Sí, pero en Chiapas, Guerrero y Oaxaca las venden por tradición. El famoso dote. Claro, de que viene del derecho romano. Ándale, exactamente. Hablemos de derecho. No, sí, vamos a tomar aquí una parte. Sí. Porque hay un caso... En Chihuahua iba un señorcito, un joven, de 28. ¿Un señorcito? Sí, un chaparrito. Me dio 1.46. Era un señorcito. Ay, jovencito. Bueno, este individuo de 28 años llevaba en su carro a una niña de 13 años que la había comprado en Guerrero. Le costó 300,000 pesos. Dios. Y la había comprado como esposa. Literal, o sea, una niña de 3 años ya robado totalmente la infancia para convertirse en una esposa. Y no dudo que las violaciones hayan sido el pan de cada día. Pues no, porque regresaron a la niña. O sea, lo detuvieron. En el camino lo detuvieron. ¿Y por qué delito lo detuvieron? No hubo delito. Es ahí a donde yo iba. Estuvo nada más 2 horas en el Ministerio Público. Y si tienen curiosidad del artículo 2 constitucional, se podrán dar cuenta de los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Oye, amigo, bueno, pero dime, ahorita te platico algo de los usos y costumbres. Y bajo esas situaciones lo dejaron libre.
O sea, obviamente la niña fue encaminada a las autoridades correspondientes, pero no hubo delito que perseguir bajo ese supuesto. O sea, es que yo te puedo aceptar que diferentes usos y costumbres se respeten, donde hay muchos pueblitos o zonas rurales que se respetan muchas cosas y tradiciones, y está padrísimo. Oye, pero eso de que te cambio 2 vacas por una mujer, que eso sea un uso y costumbre, Pues no está bien. pues no. Porque vamos también que la Constitución establece que eso se va a respetar usos y costumbres siempre y cuando no se contraponga a otro tipo de leyes también federales o bien los derechos humanos. Y ahí no entraba la violación, el secuestro, el... Pues sí, o sea, fue una disyuntiva así de... Te dijeron, media hora en el Ministerio Público, llévatela. No hay que perseguir. Ay, te la quito, tú te puedes ir. México. Sí, saludos. Felicidades, México, felicidades. Sí, exactamente. ¿Y qué pasa? Y esto ya hay recomendaciones por instituciones internacionales también para que se pare. Pero como tenemos este choque legal... Sí, cultural, legal. Ajá. Lo que han hecho las autoridades es, por ejemplo, multar a los papás que vendan a las hijas. ¿Y por cuánto es la multa? Bueno, 150,000 pesos. 10 vacas. Las quedan por 4 cabras y 2 chivos. No, mejor lleves a mi hija. Ándale, no me digas, Tomás. 50,000 pesos, 150. vale que hayas querido. Bueno, sí, por eso es su pensamiento. Pero no es delito, es multa. O sea, imagínate. Visto mucho de todos estos temas. No, sí, o sea, yo igual, de manera personal, yo creo que nadie puede comprar la libertad de una persona o una persona como tal. No estás comprando un espacio tipo esclava. Y es que lo acabas de decir, no es comprar la libertad, la inocencia, la integridad, la sexualidad, la infancia de un niño, o sea... Le robas totalmente todo. Todo. Exacto, su alma, su espíritu. Sí, es muy, muy romántica. Pero lo vivimos. Tristemente es una realidad en nuestro México. Y fíjate que encaminada a este tema, también lo que te quería comentar es, en muchos de estos lugares, por ejemplo, recuerdo mucho Libres y en todos estos municipios un poquito más pequeños, aquí, y lo que también es parte de lo que estás comentando, de los usos y costumbres, no tanto como los legales que tú me acabas de platicar, sino más bien como usos y costumbres tontos de personas ignorantes, en donde el machismo es como que la ley suprema, ¿no? Esto va encaminado a lo siguiente, a que, pues ya sabes, ¿no? El hombre siempre es alcohólico, bueno, generalmente, algunos hombres, no todos, obviamente, o sea, no todas las comunidades, pero la tóxica. Pero la tóxica. Si eres hombre, eres alcohólico. Ándale, todos son iguales. Igual es, sí. Mujer casos de la vida real con Vero. Vero casos de la vida real. Vero casos de la vida real. Dices que me pegó y me abandonó y después me dejó. Y me vendió por una vaca. Me cambió. Rayos. Sí. Bueno. De hecho, este cerdito por ahí. ¡Oye, su sombrero! Sí, es que en la última compraventa de mujeres le echaron la culpa al animal. Y esto fue lo que pasó. Ahora es reo y está en el penal de San Miguel. Ahora está ahí. Maldito. Lo vamos a ir a visitar. Ándale, su maldito de Potosino. Ay, pobre. Ay. Hay que jugar mejor con él. Bueno, ya. Bueno, lo que te quería comentar es, en algunas comunidades en donde la falta de cultura, la falta de educación, la falta en general de todo, donde hay una deprivación sociocultural, existe estos pensamientos o esta ignorancia en donde ya sabes, ¿no? Que el hombre, vamos a poner un escenario, el hombre campesino, alcoholizado, llega a su casa, tiene relaciones sexuales cuando quiere y porque quiere. Y con quien quiere. Y con quien quiere. Exacto, porque es... Si la mujer, o sea, mi esposa, este hombre piensa, mi esposa me tiene que dar sexo cuando yo quiera, me tiene que servir la comida, me lava mis calzones, pero si no está mi esposa, pues entonces que sirva la hija más grande. O sea, en su pensamiento tan pequeño, no tanto tan cuadrado, sino tan pequeño, y en esta ignorancia y en esta deprivación sociocultural, llegan a pensar así de, pues es que es obvio, si mi mujer no está, pues entonces que me lave los calzones la hija mayor, si mi mujer no está, que me tienda la cama la chamaca, y si mi mujer no está, que me atienda sexualmente la escuincla, y luego tienen hijos de ellos. O sea, pero es un pensamiento, y es común, amigo, o sea, tú te vas a cárceles así más como municipales, distritales, en zonas rurales, semiurbanas, semirurales y así,
Y es común, no tanto ver el delito de robo, y sí son robos muy tontos, la verdad, ¿no? Que se robó la vaca para comprarle. Exacto, ¿sabes? Se la compró para comprarla. Sí, ándale, se la robó. Ándale, la robó. Pero es común que se vea este tipo de delitos, ¿no? De violaciones, pero equiparadas, donde son menores de edad y donde es su propia familia. ¿Me explico? O sea, no sé, o sea, de verdad es como que un pensamiento tan... ¿Retrograda? Sí, tan retrógrada. Retrograda. Neta. Retrógrada. Retrógrada. Ajá, Ándale. exacto. Es como cuando Peña dijo epidemiológico. Retrógrada. Qué bueno. Sí, retrógrada. Retrógrada. Ya lo aprendemos. ¿Lecciones de redacción? Sí, retrógrada. Exacto. Pero mira, también de esto yo tengo un ejemplo de una zona rural. Uh-huh. En la Ciudad de México, creo que fue en el... No me quiero equivocar. Uh-huh. Hace algunos años, en Iztapalapa hubo un caso parecido, que le denominaron el monstruo de Iztapalapa a este señor. Uh-huh. Bueno, y fíjate que no estaba tan grande, o sea, haciendo memoria estaba como entre los 25 y los 30 años este chavo. Uh-huh. Se hace novio de una señora que trabajaba en una escuela como conserje, y esta señora era 2 años más grande que él, uh-huh, y tenía 2 hijas y un hijo, uh-huh, de 14, 11 y 9 años. Wow. Más o menos. Uh-huh. Es un tema que me gustaría que lo abordáramos en particular, uh-huh, de manera general. Este hombre empezó a tener relaciones sexuales con las 2 hijas, porque decía que su mamá ya estaba vieja y que ya no la atraía sexualmente. O sea, a sus 30 años ya estaba vieja. Pues es que era 2 años más grande que él, ponle que ella tenía 35, 37 años más o menos. Ajá, okay. Por ahí, y ya no se le hacía atractiva y empezó a tener relaciones sexuales con las 2 hijas. Entonces era de 14 y 11 años. ¿Y la señora hasta lo aceptaba? O sea, ¿accedía a eso? Sí, hasta incluso... Ay, ¡qué liberal! Mira, cuando lo detiene, ajá, él dice que era hasta fetiche para la mamá. Ah, mira. Que ella les decía, pues ahora quiero verlos en esta posición y que no sé qué, que no sé cuándo. Eso decía él. La mamá obviamente decía todo lo contrario. ¿La mamá qué decía? Que no, que él era mala onda y que la obligaba a salir de la casa. Porque llegó el momento en que él sacaba a la mamá y la hacía dormir en el techo junto al tinaco, junto con el niño. Y para poder dormir, él estar a solas con las 2 mujeres, con las 2 niñas. Y después de no aceptarlo, este hombre se las lleva a vivir a casa de sus papás. O sea, con los papás de él, él con sus 2 hijastras. Pues es que se cuenta que mamá ya viene con mis 2 espositas. Te doy un cuarto, ¿me ves tu cuartito? Y aparte de 15 y 14 y 11 años. Ándale, exactamente. Bueno, más o menos ya, porque fue... ya habían crecido. Esto tardó como 5 años, más o menos. Todo esto tardó alrededor de 5 años. Bueno, 20 y 15 años. Le da a la mamá un cuarto para que viva con estas 2 niñas, literal. Sí, literal. Pero para esto ellas ya tienen hijos. Ya la mayor ya tenía un de él, exactamente. Y que estando en la casa de sus papás, yo no sé cómo lo hacía. Bueno, sí sé cómo lo hacía, pues. Pero no sabes por qué lo hacía. Exactamente. Embaraza a la menor también. Ay, ya basta. Y aparte te estoy hablando de un confinamiento. Uh-huh. Literal, en un cuartito de 12 metros cuadrados donde no podían salir, no se podían asomar por la ventana. Para hacer sus necesidades tenían una cubeta, uh-huh, que estaba al lado de su refrigerador. No, sí. Pero eso no fue lo peor. La mayor en algún momento se asoma por la ventana, él la descubre y la mata a golpes. Deberías cogerte a platicármelo en un episodio extra, pero sígueme platicando. Bueno, la mata a golpes, uh-huh, y también... A la pequeña, la que estaba embarazada. No, a la mayor. Abre la ventana, lo ve, y la mata a golpes. También mata a una de las hijas de la menor. Porque tuvo varias. Sí, se embarazó 2 veces. Ah. Y los mete bajo de la cama. Los 2 cadáveres los guarda debajo de la cama. Pero eventualmente iban a oler feo y a pudrirse. Estuvieron ahí 1 mes y su mamá le dijo, mijito, ya limpia tu cuarto. A sus 40 años, huele feo, mijito, sí, límpialo. Y dijo, ay, mamá. Ay, límpialo tú. Y la mamá, no es cierto. Ay, ¿qué es esto? Y lo que hizo fue tirarlas al lado de la carretera. ¿Y cómo es que lo descubrieron? La
La pareja lo denunció. ¿Qué pareja? La primera, la que era conserje. Ah, la La mamá mamá de de las niñas. todos, ajá. Ella lo denunció. Qué fuerte. Sí, exactamente. Y es que los tienes acá, o sea, no Bueno, sabes. sí. Bueno, no tan acá. No tan acá, porque si no, yo no estaría aquí. Pero, ándale. Pero, ¿qué tan cerca puedes tener ese tipo de personas, no? Sí, sí, o sea, sí está muy, muy, muy cañón. Esos desórdenes que tenemos socialmente. Y como te lo repito, que será. Ponle que 1 de cada 10 niños haya tenido un acercamiento a esto. O sea, no tanto como llegar a un abuso sexual. Pero un acercamiento, como tú bien lo Ándale. mencionas. Ajá, nada más, nada más. Y sabes que igual que era volviendo al tema de la situación que estamos viviendo en el país, es que la mayoría no lo denuncia hasta pasado mucho tiempo. Y es que también sabes qué pasa, que y se ve mucho, ¿no? Y ya lo vimos con esta historia de Antonia, pero cuando la hija o el hijo que es violado llega y le cuenta a su mamá, la mamá no le cree. O sea, no hay esa credibilidad, o sea, creen que un niño o una niña de 10 años está zorreándole a un anciano. Pues imagínate. O sea, pero imagínate qué pensamiento tan retrógrada para decir, es que mi hija le anda zorreando. O sea, por eso el niño dice, pues ya para qué, ¿no? Pero repite, ¿no? Lo que tú me dijiste hace rato antes de que entráramos al aire, tú me preguntaste, oye, ¿tú crees que el niño de Antonia también, porque ves que yo te comentaba que el hijo de Antonia también violaba a todas las niñas, y tú me preguntabas que si yo creía que si el niño también había sido víctima de violación por parte de su padrastro. Y te repito lo que te dije hace rato, no sé. Pero pues yo creo que sí. Yo también. Porque yo creo que estas conductas no salen de la nada. Mira, te voy a platicar otro caso. Platicador, cuéntame todos los chismes. Otro caso. En algún lugar igual de Puebla, como tú dices, en los lugares que son un poquito más rurales, surgió el caso de que, ves que a veces el DIF hace algunas visitas a las comunidades para que lleve a sus médicos y toda esa onda, para ver el estado de cierta población. En una de esas visitas se acerca un niño, lo empiezan a revisar y se ve que tiene muchas infecciones en el recto. Muchísimas infecciones, bastantes. A la hora de hacer su investigación se dan cuenta que el niño era violado por su primo. Un primo como de 15 años más o menos. Y ¿sabes él también qué hacía? Él también tenía relaciones sexuales con animales. Con borregos y con vacas. ¿El primo? El primo. Ay. Y eso fue la razón de las infecciones que traía Ay. este niño. Es que todas estas parafilias, en este caso la zoofilia, son impresionantes, ¿no? O sea, ¿a qué grado? Y a los 13 años. Imagínate qué tanto no habrá hecho antes de violar o tener relaciones sexuales con el borrego y con los animales. No. Sí, para llegar a eso sí está... Está impresionante. Ayer veía uno que otro, ya para concluir, amigo, ¿qué te parece? Ayer veía ya sabes, ¿no? Estos canales raros que hablan de estas cosas tan bizarras, en donde un juez decía, y efectivamente, ¿no? Imagínate el peor delito que puedas encontrar, o sea, el peor de los peores. Y decía un juez, es que si con esta persona no amerita la pena de muerte, entonces ya no entiendo qué otra sanción pueda ser suficiente para este individuo. Y me gustaría que algún día platicáramos tú y yo de la pena de muerte. O sea, que la conveniencia de la pena de muerte o los famosos vidales. Un vidal en el argot penitenciario es el que se queda de por vida en la cárcel. Pero amigo, me gustaría decirte cómo concluyó la entrevista con Antonia. ¿Qué palabras salieron de ella misma al preguntarle qué opinas? Ya estás a punto de salir. ¿Qué pasa por tu mente? Algunas palabras o frases importantes que ella me decía son las siguientes. Todo se paga caro. Fue mi culpa, por descuido mío. Que esto sirva de experiencia para otras mujeres. Esto no se lo deseo a nadie. ¿Salir? Me emociona y me asusta. Me emociona porque ya pasó mucho tiempo acá. Pero me asusta porque ya pasé mucho tiempo acá. Obvias palabras. Sí, exactamente. Qué paradoja, ¿no? Pues era lo que tú decías, que vamos a hablar de manera general, ¿no? De las personas que están actualmente recluidas y van a salir. Dices, bueno, yo ya estoy aquí, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo me voy a volver a
como dicen, voy a volver a ser parte de una sociedad después de lo que hice. ¿Qué me viene? ¿Quién me va a enfrentar? Aparte es algo muy interesante. Me gusta. ¿Qué te parece si en nuestro próximo episodio hablamos un poquito de este tema, ¿no? Del estando en prisión, saliendo de prisión. Pero me parece muy interesante lo que estás diciendo en relación al etiquetamiento. Que hay personas que entran sin necesidad de haber sido privadas de su libertad, ¿no? O sea, el etiquetamiento, la etiqueta que tienen acá de asesino, violador, ratero, lo que sea. Como el Chavo. Ratero. Exacto. Otro gato. Pero también, por ejemplo, o sea, ¿qué pasa con las personas? Por ejemplo, Antonia, ¿no? O sea, son muchos temas a discutir, ¿no? Que como ahorita lo estamos platicando poco a poco, pero pues Antonia no merecía una sentencia de 13 años. O sea, el entendimiento del delito creo que ameritaba, al menos para ella, de acuerdo a disque su retraso mínimo mental, ameritaba sus 45 años adentro. Para ver si así ya lo entendía un poquito mejor. Porque no dudo, haya salido, se junta con un vato, ¡pum! Otro círculo vicioso. Porque en la medida en la que no entiendes la situación, no la cambias. O sea, cuando entiendes que algo estás haciendo mal, lo cambias. Lo intentas modificar, intentas hacer algo para estar bien o para estar mejor. Pero si no, y solamente dices, pues estás nervioso porque llevo aquí mucho tiempo. Pues sí, pero mira, no es por justificar, pero por el entorno en que vivimos. Si lo que te platicas un ratito, que está permitido vender mujeres por pollos, gallinas o vacas por 300,000 pesos. Y bueno, vamos al hecho igual de las circunstancias que estamos viviendo con respecto a esto. Yo estaba leyendo que las principales razones por las cuales no denuncian, incluso padres, es exponer al menor a un juicio. Y que tienen razón. Exactamente. Y hubo un caso en Jalapa donde mamá de una niña que fue violada por su papá biológico, que no vivían, que los papás estaban separados, decía que la juez le había dicho, es que no le puedo creer a la niña porque no sé hasta qué grado es fantasioso de lo que me está diciendo que le pasó. ¿Qué edad tiene la niña, más o menos? Creo que 6 años. Okay. Y la juez hablaba de un 75% de verdad nada más. Es que con ese tipo de sistema penitenciario y de autoridades... Sí, dices... dejan mucho que desear. Sí, exactamente. Y creo que eso es de las principales razones que también... ¿Por qué no es tan abierto el tema de denunciar un abuso sexual? Sí, exactamente. No se sigue de manera adecuada, ¿no? O sea, no tienes una sentencia real. Porque aparte tienes... O sea, tú sabes quiénes están en la cárcel. Pues los jodidos, los pobres, los que no tuvieron para la mordida, para el juez, para el MP... Y ya. ¿A poco ves ahí un riquillo? Bueno, Puente Grande. Pues. bueno, ya hablamos de otro nivel. Sí, ricos, ¿no? Sí, exactamente. Digamos que con delitos más estatales, no federales, ¿no? Ándale, exactamente. No tan cañones. Sí, es cierto. O sea, vemos muchos raterillos. Bueno, lo que vemos, como te lo acabo de decir, lo que ves más son robos. Ajá, exacto. Que sin duda son las personas que por tanta entrar, salir, se vuelven un poquito más peligrosos, ¿no? Y acaban porque mataron a alguien. Ándale, exactamente. Pero ya es tema de otro. Exacto. De otro episodio. Pues bueno, amigos, esperamos que les haya gustado este episodio más. Un poquito, pues triste realmente por la situación que vivimos en México ante este tema. Igual es darles a conocer que esto sí existe y es real. Es un tema muy real que lo tenemos muy presente en nuestra sociedad. Y como tú bien dices, a lo mejor en los lugares menos desarrollados y con falta de cultura es donde lamentablemente existe más. Exacto, amigo. Pues amigo, fue un placer platicar contigo. Nos vemos el próximo martes aquí en su podcast favorito, Entre Amigos Podcast. Sí, nos vemos. Nos vemos. Bye. Adiós. Like, suscríbete. Like. Suscríbete, bitch. Sí. Suscríbete y like. Suscríbete y like. Like, suscríbete, YouTube, Intramuros. Nos vemos. Adiós.